Todo comenzó con una invitación de boda que llegó por correo un martes cualquiera. El sobre era de papel crema, elegante, con mi nombre escrito en una caligrafía que no reconocí. Al abrirlo, encontré la invitación de mi prima lejana, Carmen, invitándome a su boda en un pequeño pueblo del interior llamado San Sebastián del Valle. Hacía más de 10 años que no hablaba con Carmen. De hecho, apenas la recordaba de algunas reuniones familiares cuando éramos niños. Pero algo en esa invitación me perturbó. El papel tenía una textura extraña, casi áspera, y había una mancha oscura en una esquina que parecía sangre. Sacudí la cabeza, pensando que era mi imaginación. El viernes por la mañana tomé mi coche y conduje las 4 horas hasta San Sebastián del Valle. A medida que me alejaba de la ciudad, el paisaje se volvía más desolado. Los árboles parecían retorcidos, como garras gigantes emergiendo de la tierra. Cuando llegué al pueblo, intenté preguntar direcciones a algunos lugareños. La mayoría me miraba con desconfianza y desviaba la conversación cuando mencionaba a la familia de Carmen. Una anciana en el mercado se persignó cuando dije el apellido Mendoza y murmuró algo que no pude entender. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un gato negro, sentado en el techo de una casa abandonada, observándome con unos ojos amarillos que parecían brillar con luz propia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío inexplicable. La casa de la familia Mendoza estaba en las afueras del pueblo, una construcción colonial de 2 pisos con un jardín descuidado. Carmen me recibió en la puerta, pero estaba pálida y había ojeras bajo sus ojos. «Gracias por venir», me dijo, pero su sonrisa parecía forzada. No esperaba que... Bueno, hace tanto tiempo. El interior de la casa estaba lleno de parientes que no conocía. Todos hablaban en voz baja y se callaban cuando yo pasaba cerca. La abuela de Carmen, una mujer diminuta de cabello blanco, me miraba con expresión preocupada desde su silla de ruedas. Fue durante la cena cuando el gato negro apareció en el jardín, visible a través de la ventana del comedor. Todos se quedaron en silencio. La abuela comenzó a murmurar en voz baja. «Ha vuelto. Después de todos estos años, ha vuelto». Al día siguiente conocí a Diego, el novio. Era un hombre apuesto, de unos 30 años, con una sonrisa encantadora que no llegaba a sus ojos. Hablaba mucho, demasiado, como si quisiera llenar cada silencio incómodo. Estábamos tomando café en el patio cuando el gato negro apareció caminando por la cerca del jardín. Diego se puso rígido. Su taza tembló en sus manos. «¿Ese maldito animal otra vez?», murmuró entre dientes. Luego, más alto, «Fuera, largo de aquí». Se levantó tan bruscamente que volcó su café. Sus ojos tenían una expresión salvaje que me alarmó. El gato lo miró fijamente por unos segundos antes de desaparecer entre los arbustos. Esa noche, el tío Roberto, hermano del padre de Carmen, se acercó a mí con una botella de whisky. Después de unas cuantas copas, su lengua se soltó. «Tú no sabes nada de esta familia, ¿verdad?», me preguntó, mirando nerviosamente hacia la casa. Había una mujer, la hermana de mi padre, Elena. Era diferente. La gente del pueblo decía que sabía cosas, que podía curar enfermedades, predecir el futuro. Bebió otro trago antes de continuar, pero la familia se avergonzó. En los años 50, acusarla de brujería era fácil. La echamos, la expulsamos como a un perro. Se fue con su gato negro, su único compañero. Su voz se quebró. Nunca la volvimos a ver. Mi primera noche en la casa fue inquietante. Me dieron una habitación en el segundo piso, con vista al jardín trasero. Alrededor de las 2 de la madrugada me despertaron unos maullidos lastimeros. Me acerqué a la ventana y ahí estaba, el gato negro, sentado en una rama del viejo roble, mirando directamente hacia mi ventana. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una intensidad que me heló la sangre. Lo más perturbador era que sus ojos parecían humanos, inteligentes, como si hubiera una persona atrapada en ese cuerpo felino, tratando de comunicar algo desesperadamente importante. El sábado fue el día de los preparativos finales. El gato negro apareció en cada lugar donde se realizaban los arreglos. Estaba en la iglesia cuando llegaron las flores, causando que la florista tropezara y derramara agua por todo el altar. Apareció en la casa cuando llegó el pastelero, quien gritó al verlo y casi deja caer la torta de boda. «No es natural», murmuró el hombre. «Los animales así traen mala suerte». La florista local,
Una mujer mayor llamada Rosa finalmente se negó a continuar. «Ese gato es una advertencia», me dijo al salir. «He vivido aquí toda mi vida. Sé reconocer los presagios». Esa tarde, la abuela finalmente decidió contarme la verdad. Me llamó a su habitación y cerró la puerta. Elena era mi cuñada. Comenzó con voz temblorosa. Era una mujer buena, gentil. Tenía un don para curar, para ayudar a la gente. Pero en aquellos tiempos, eso asustaba a muchos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La familia tuvo miedo. El padre de Carmen, mi esposo, todos presionaron para que se fuera. Dijeron que traería problemas, que la gente hablaría mal de nosotros. Antes de irse, continuó, Elena nos miró a todos y dijo: «Ninguna alegría florecerá en esta casa hasta que se haga justicia». Se fue con su único amigo, un gato negro que había rescatado de cachorrito. Murió sola, 10 años después. Solo el gato estuvo con ella hasta el final. El domingo, al revisar las fotos de los preparativos, descubrimos algo inquietante. En cada fotografía aparecía una sombra negra. A veces era solo una mancha oscura en una esquina. Otras veces se podían distinguir claramente los contornos de un gato. Los invitados comenzaron a llamar para cancelar. Problemas familiares, enfermedad repentina, emergencia de trabajo. Para el lunes, la lista de invitados se había reducido a la mitad. Carmen estaba cada vez más nerviosa. Apenas comía, tenía pesadillas constantes y se sobresaltaba con cualquier ruido. Diego intentaba mantener la calma, pero yo podía ver la tensión en cada línea de su rostro. La noche anterior a la boda, la familia se reunió para una cena íntima. El ambiente estaba cargado de tensión. Nadie hablaba realmente, solo intercambiaban comentarios banales sobre el tiempo y los preparativos. De repente, el gato negro entró por la puerta trasera, que alguien había dejado abierta. Caminó tranquilamente hasta el centro del comedor y se sentó, mirándonos a todos. Diego se levantó violentamente, tomó un cuchillo de la mesa. «Ya basta», gritó. «Voy a acabar con esta maldición de una vez por todas». Pero cuando se acercó al gato, las luces de la casa comenzaron a parpadear. Un viento frío recorrió la habitación, aunque todas las ventanas estaban cerradas. El gato simplemente desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Desperté con una sensación de peso en el pecho. El cielo estaba gris, amenazando lluvia. Cuando llegamos a la pequeña iglesia de San Sebastián, ahí estaba el gato, sentado en el techo del campanario como un centinela negro. Los pocos invitados que habían llegado susurraban entre ellos, señalando hacia arriba. «Mal augurio», escuché que decía una anciana. Una boda no debería comenzar con la presencia de ese animal. Carmen estaba hermosa con su vestido blanco, pero su palidez era preocupante. Sus manos temblaban mientras sostenía el ramo de flores. La ceremonia comenzó normalmente. El padre Miguel, un sacerdote mayor que parecía conocer la historia familiar, hablaba con voz temblorosa. Cuando llegó el momento de los votos, justo cuando Diego decía «acepto», el gato negro entró caminando por el pasillo central de la iglesia. Las luces comenzaron a parpadear violentamente. Un viento frío inexplicable recorrió el templo, apagando algunas velas. Carmen gritó y se desmayó. Diego retrocedió, pálido como la cera. El padre Miguel dejó caer su libro de oraciones. En sus ojos vi algo que me alarmó: reconocimiento. Después de que llevamos a Carmen a la sacristía, el padre Miguel me pidió que me quedara. Sus manos temblaban mientras servía 2 copas de vino. «Esta iglesia se construyó sobre un antiguo cementerio», me confesó. «He sido párroco aquí durante 30 años y he visto cosas. Ese gato aparece cada vez que algo relacionado con la familia Mendoza está a punto de suceder». Bebió un sorbo de vino. «La primera vez que lo vi fue el día del funeral de Elena. Estaba sentado sobre su ataúd. Desde entonces aparece en momentos importantes: bodas, bautizos, funerales, siempre de la familia Mendoza. Es como si fuera su guardián o su vengador». Diego había perdido completamente la compostura. «No voy a permitir que un maldito animal arruine mi boda», declaró, tomando un rifle que guardaba en su coche. «Voy a encontrar a esa bestia y voy a terminar con esto». Intenté detenerlo, pero estaba fuera de sí. Lo seguí mientras perseguía al gato por las calles del pueblo. El animal parecía guiarnos.
manteniéndose siempre a la vista pero fuera de alcance. Finalmente, el gato se dirigió hacia los límites del pueblo, donde un pequeño sendero llevaba a una colina cubierta de maleza. Ahí, escondido entre la vegetación, encontramos un cementerio abandonado. El pequeño cementerio estaba descuidado, con lápidas cubiertas de musgo y hierba creciendo entre las tumbas. El gato nos llevó directamente a una lápida solitaria en el extremo más alejado. La inscripción era simple: Elena Mendoza, 1925-1965. Murió sola, vivió ayudando a otros. El gato se sentó sobre la lápida y nos miró fijamente. Diego levantó el rifle, pero cuando estaba a punto de disparar, la temperatura descendió drásticamente. Las hojas de los árboles comenzaron a moverse sin viento, y escuchamos el sonido de pasos que se acercaban, aunque no había nadie más. Mientras Diego luchaba con fuerzas invisibles que parecían impedirle usar el rifle, yo examiné la tumba más de cerca. Detrás de la lápida había una pequeña caja metálica, parcialmente enterrada. Dentro encontré cartas, fotografías y documentos. Las cartas eran de personas del pueblo agradeciendo a Elena por haber curado a sus hijos, por haber ayudado en partos difíciles, por haber proporcionado medicinas cuando no había dinero para el doctor. Una carta en particular me impactó. Era de un médico de la capital. Querida Elena, sus conocimientos de herbolaria han salvado más vidas en ese pueblo que muchos doctores titulados. La envidio su sabiduría natural. Elena no era una bruja, era una curandera, una mujer sabia que había sido expulsada por ignorancia y miedo. Corrí de vuelta al pueblo con los documentos. Reuní a toda la familia y les mostré la evidencia. Las lágrimas corrían por las mejillas de la abuela cuando leyó las cartas. Dios mío, susurró, ¿qué hicimos? ¿Qué terrible injusticia cometimos? Todos regresamos al cementerio. La abuela, apoyada en su bastón, se acercó a la tumba donde el gato seguía sentado, observando. Elena, dijo con voz quebrada, perdónanos, perdóname. Fuimos cobardes, ignorantes. Te fallamos cuando más nos necesitabas. El viento se calmó. La temperatura volvió a la normalidad. El gato inclinó su cabeza, como si estuviera escuchando, y por primera vez en días, sus ojos parecían pacíficos. Una semana después se celebró la boda. Esta vez, la ceremonia transcurrió sin incidentes. Carmen había recuperado el color en sus mejillas y Diego parecía un hombre diferente, más humilde, más consciente del peso de las acciones familiares. Durante la ceremonia, el gato negro apareció una última vez. Entró silenciosamente por la puerta lateral de la iglesia y se sentó en la última fila, observando, pero esta vez no había amenaza en su presencia. Sus ojos brillaban con algo que solo puedo describir como satisfacción. Cuando los novios se besaron y la congregación aplaudió, el gato se levantó tranquilamente y caminó hacia la salida. En la puerta se detuvo, nos miró una última vez y desapareció en la luz del sol. Nunca volvimos a verlo. Al mes siguiente, la familia Mendoza estableció una pequeña clínica gratuita en el pueblo, en honor a la memoria de Elena. La abuela donó todos sus ahorros para el proyecto y Diego, que resultó ser enfermero, se ofreció como voluntario. En la placa de la entrada, grabaron una frase sencilla: en memoria de Elena Mendoza, quien dedicó su vida a sanar a otros. A veces, cuando paso por San Sebastián del Valle, visito el cementerio. La tumba de Elena ahora está bien cuidada, con flores frescas y una pequeña banca donde la gente puede sentarse a recordarla. Y aunque nunca he vuelto a ver al gato negro, hay momentos, especialmente al atardecer, cuando siento como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Una presencia no amenazante sino protectora, como si Elena finalmente hubiera encontrado la paz que se le había negado en vida. La justicia, al final, había sido restaurada, y con ella, la tranquilidad de una familia que había aprendido que los verdaderos monstruos no son los que tienen formas extrañas o poderes misteriosos, sino la ignorancia, el miedo y la crueldad humana. Carmen y Diego siguen casados. Tienen 2 hijos ahora, y cuentan que a veces, en las noches tranquilas, escuchan el suave ronroneo de un gato que parece venir de ningún lugar específico. Pero ya no les asusta. Saben que es la forma que tiene Elena de hacerles saber que su familia, finalmente, ha encontrado la redención. Epílogo.
El regreso de la oscuridad. 5 años después. Han pasado 5 años desde aquella boda que cambió para siempre a la familia Mendoza. La clínica gratuita que establecieron en honor a Elena había prosperado, convirtiéndose en un faro de esperanza para los habitantes de San Sebastián del Valle. Diego había dejado su trabajo en la capital para dedicarse completamente al proyecto, y Carmen había estudiado enfermería para ayudar en la noble causa. Yo había regresado a mi vida en la ciudad, pero mantenía contacto regular con mis primos. Las cartas de Carmen siempre llegaban llenas de buenas noticias: nacimientos exitosos, enfermedades curadas, familias reunidas. Era como si la bendición de Elena hubiera transformado no solo a su familia, sino a todo el pueblo. Pero las apariencias pueden ser engañosas, y el mal tiene formas sutiles de regresar cuando menos lo esperamos. Todo comenzó con una carta diferente. Esta vez, el sobre no era de papel crema elegante, sino de un material rugoso y amarillento que despedía un olor extraño, como a flores marchitas y tierra húmeda. La caligrafía era irregular, nerviosa, como si la mano que la escribió hubiera estado temblando. «Necesito que vengas inmediatamente», decía la carta de Carmen. «Han empezado a suceder cosas extrañas otra vez, cosas que no puedo explicar. El gato ha vuelto, pero es diferente. Sus ojos ya no brillan con paz, brillan con algo que me aterroriza. Por favor, ven pronto. Tengo miedo de que hayamos despertado algo que debería haber permanecido dormido». La carta no estaba fechada, pero el matasellos indicaba que había sido enviada hacía apenas 3 días. Sin embargo, el papel parecía viejo, como si hubiera permanecido enterrado durante décadas antes de llegar a mis manos. Decidí partir esa misma tarde. El viaje a San Sebastián del Valle transcurrió sin incidentes durante las primeras 3 horas. El paisaje familiar se desplegaba ante mí: campos dorados, pequeños pueblos pintorescos, montañas azuladas en el horizonte. Pero a medida que me acercaba a mi destino, el ambiente comenzó a cambiar de manera sutil pero perturbadora. El cielo, que había estado despejado durante todo el trayecto, se fue cubriendo gradualmente de nubes grises que parecían moverse más rápido de lo natural. Los árboles a los lados del camino comenzaron a verse diferentes, más retorcidos, más amenazantes. Era como si la naturaleza misma hubiera adquirido una cualidad siniestra. Cuando faltaban apenas 20 kilómetros para llegar al pueblo, mi coche comenzó a experimentar problemas mecánicos inexplicables. El motor tosía y se sacudía. La radio emitía solo estática interrumpida por lo que sonaban como susurros en un idioma desconocido, y el velocímetro oscilaba violentamente entre 0 y velocidades imposibles. Pero lo más perturbador de todo eran las sombras que comencé a ver en mi visión periférica. Formas oscuras que se movían entre los árboles, manteniéndose siempre al límite de lo que podía percibir claramente. Cuando giraba la cabeza para mirar directamente, no había nada, solo árboles inmóviles y silencio. Finalmente, el coche se detuvo completamente a unos 5 kilómetros del pueblo. Intenté encenderlo varias veces, pero el motor apenas emitía un gemido débil antes de volver a morir. No tenía más opción que caminar. El sendero que llevaba al pueblo estaba más oscuro de lo que recordaba. Los árboles se cerraban sobre el camino como un túnel verde que filtraba muy poca luz solar. Mis pasos resonaban de manera extraña, como si hubiera ecos que venían de direcciones imposibles. Fue entonces cuando escuché el primer maullido. No era el sonido suave y melancólico que recordaba del gato negro de Elena. Este era diferente, más grave, más gutural, cargado de una malevolencia que me heló la sangre. Venía de algún lugar entre los árboles, pero cuando me detuve a escuchar con atención, solo había silencio. Continué caminando, pero ahora con todos mis sentidos alerta. Los maullidos se repetían cada pocos minutos, a veces desde mi izquierda, otras desde mi derecha, como si el animal estuviera siguiendo mi progreso a través del bosque, pero nunca lo vi. Cuando finalmente emergí del túnel de árboles y vi las primeras casas de San Sebastián del Valle, me detuve en seco. El pueblo que había conocido 5 años atrás, aunque pequeño y rural, tenía vida. Niños jugando en las calles, mujeres tendiendo ropa, hombres conversando en las esquinas. Ahora, las calles estaban completamente desiertas. Las ventanas de las casas tenían las persianas cerradas,
y muchas de las que estaban abiertas mostraban interiores oscuros y aparentemente vacíos. No se veía ni un alma, pero lo más inquietante eran las marcas, en las puertas, en las paredes, en los postes de luz, arañazos profundos en la madera y el concreto, como si garras enormes hubieran rasgado las superficies. Los arañazos formaban patrones extraños, casi como símbolos o letras en un alfabeto desconocido. Caminé por las calles vacías hacia la casa de los Mendoza, y con cada paso, la sensación de ser observado se intensificaba. Podía sentir ojos siguiendo cada uno de mis movimientos, pero cuando miraba hacia las ventanas o las sombras entre las casas, no veía nada. La casa de Carmen estaba al final de la calle principal, pero cuando llegué me quedé paralizado por lo que vi. El jardín que recordaba como descuidado pero pintoresco, ahora era un páramo de plantas muertas y tierra negra. Las flores que Carmen había plantado después de la boda eran ahora esqueletos marchitos, que se desmoronaban al menor contacto con el viento. La casa misma parecía haber envejecido décadas en solo 5 años. La pintura se descascaraba, las ventanas estaban empañadas con una película grisácea, y la puerta principal colgaba ligeramente torcida de sus bisagras. Pero lo que más me alarmó fueron las huellas. Huellas de gato, pero de un tamaño imposible, marcadas en el barro seco del jardín. Cada huella era del tamaño de mi mano abierta. Lo seguían hasta la entrada de la casa, donde desaparecían abruptamente, como si el animal se hubiera desvanecido en el aire justo antes de entrar. Toqué la puerta, pero no obtuve respuesta. El sonido de mis nudillos contra la madera resonó de manera extraña, como si la casa estuviera completamente vacía. Probé el picaporte y descubrí que la puerta estaba abierta. «¿Carmen?», grité al entrar. «¿Diego? ¿Hay alguien aquí?». El interior de la casa estaba sumido en una penumbra antinatural. Aunque era media tarde y debería haber luz solar entrando por las ventanas, todo parecía envuelto en sombras espesas. El aire tenía un olor dulzón y nauseabundo, como flores podridas mezcladas con algo más siniestro que no pude identificar. Los muebles estaban cubiertos de polvo, como si nadie hubiera vivido allí durante meses. Las fotografías familiares que recordaba en las paredes habían sido retiradas, dejando rectángulos más claros en el papel tapiz descolorido. En su lugar, había nuevas imágenes que me hicieron retroceder instintivamente. Eran dibujos, hechos con lo que parecía ser carbón o algo más oscuro. Representaban un gato enorme con ojos brillantes, pero no eran los ojos dorados que recordaba. Estos eran de un rojo profundo, como sangre, y parecían mirar directamente a quien observara el dibujo. En algunos de los dibujos, el gato tenía la boca abierta, mostrando colmillos desproporcionadamente largos y afilados. «Carmen», volví a gritar, pero mi voz sonó apagada y extraña en la atmósfera espesa de la casa. Decidí subir al segundo piso. Cada escalón crujía bajo mi peso con un sonido que parecía amplificarse y prolongarse más de lo natural. Al llegar al pasillo superior, vi que todas las puertas de las habitaciones estaban cerradas, excepto una al final del corredor. La habitación abierta había sido convertida en algo que solo puedo describir como un santuario. Las paredes estaban cubiertas con cientos de fotografías de gatos negros. Todas eran del mismo animal, pero tomadas en diferentes épocas y lugares. Algunas fotos parecían muy antiguas, con los bordes amarillentos y las imágenes descoloridas. Otras eran claramente recientes, tomadas con cámaras digitales. Lo que me perturbó profundamente fue darme cuenta de que muchas de las fotografías habían sido tomadas sin que el sujeto fotografiado supiera. Eran imágenes furtivas de personas en sus actividades diarias, trabajando, durmiendo, jugando con sus hijos. Pero en cada fotografía, en algún lugar de la imagen, estaba el gato negro, observando. En el centro de la habitación había un altar improvisado, una mesa cubierta con un mantel negro, sobre la cual se alzaban docenas de velas de diferentes tamaños. Las velas habían goteado cera por toda la superficie, formando formas extrañas que parecían moverse a la luz de las llamas. En el centro del altar había un objeto que me hizo contener la respiración, el collar del gato de Elena. Lo reconocí por las fotografías que habíamos encontrado años atrás en el cementerio. Era un collar simple de cuero negro con una pequeña campanilla de plata, pero ahora, la campanilla había adquirido un tono más oscuro, casi negro, y cuando el viento la movía ligeramente,
El sonido que producía no era el tintineo alegre de una campanilla, sino un gemido bajo y lastimero. Junto al collar había un cuaderno abierto. Las páginas estaban llenas de una escritura frenética, con letras que se hacían progresivamente más irregulares a medida que avanzaban las entradas. Comencé a leer: 15 de marzo. El gato ha vuelto. Diego dice que estoy imaginando cosas, pero lo he visto 3 veces esta semana. No es el mismo. Sus ojos, Dios mío, sus ojos son diferentes. Ya no brillan con paz, brillan con hambre. 18 de marzo. Encontré ratones muertos en la cocina, pero no están muertos de la manera normal. Es como si algo les hubiera chupado la vida. Sus cuerpos están intactos, pero vacíos, como cáscaras. 22 de marzo. Diego finalmente lo vio. Estaba en el jardín trasero, pero cuando se acercó, el animal no huyó. Se quedó allí, mirándolo fijamente. Diego dice que los ojos del gato eran como pozos profundos, que tuvo la sensación de que si miraba demasiado tiempo, caería dentro de ellos y nunca saldría. 1 de abril. Los niños del pueblo han comenzado a enfermarse. Es una enfermedad extraña que los médicos no pueden diagnosticar. Se quedan pálidos, dejan de comer y pasan horas mirando fijamente a las sombras. Cuando les pregunto qué ven, todos dan la misma respuesta. El gatito negro quiere jugar con nosotros. 8 de abril. La abuela murió anoche. Murió dormida, sin dolor aparente, pero había algo terrible en su expresión. Sus ojos estaban abiertos y llenos de terror. En su mesilla de noche encontramos un dibujo que había hecho. Era el gato negro, pero gigante, y tenía alas como un murciélago. 15 de abril. Diego ya no puede dormir. Dice que escucha arañazos en las paredes todas las noches. Hemos revisado la casa completa, pero no encontramos ningún animal. Los arañazos siempre vienen de lugares imposibles, dentro de las paredes, debajo del piso, desde el techo. Esta mañana encontramos marcas de garras en nuestro dormitorio, en el techo, directamente sobre nuestra cama. 20 de abril. Creo que cometimos un error terrible. Al hacer justicia por Elena, al establecer la clínica, al honrar su memoria, creo que despertamos algo más que su espíritu pacífico. Elena era una curandera, sí, pero el folclore local habla de otra cosa. Habla de que cuando una persona con dones especiales muere en condiciones injustas, su espíritu puede dividirse. Una parte busca la redención, pero la otra parte, busca venganza. 25 de abril. Los niños del pueblo han comenzado a desaparecer, no todos a la vez, sino uno cada pocos días. Las familias despiertan y encuentran las camas vacías, las ventanas abiertas. No hay señales de lucha, no hay huellas. Solo se van. La policía dice que es una epidemia de fugas, pero las madres saben la verdad. Los niños están siendo llamados por algo que no pueden resistir. 30 de abril. Vi lo que se llevó al pequeño Miguel. Tenía 5 años. Era el hijo de la panadera. Estaba jugando en el jardín de su casa cuando el gato apareció, pero no era del tamaño normal. Era enorme, del tamaño de un perro grande. El niño no mostró miedo. Se acercó al animal como hipnotizado. Lo último que vi antes de que desaparecieran entre las sombras fueron los ojos del niño. Habían adquirido el mismo brillo sobrenatural que los del gato. 5 de mayo. Diego se ha ido. No puedo culparlo. Anoche encontramos a nuestro propio hijo, pequeño Carlos, hablando con alguien en su habitación. Cuando entramos estaba solo, pero las ventanas estaban abiertas de par en par y había olor a azufre en el aire. Carlos nos miró con ojos que ya no eran completamente suyos y dijo: «El gatito me va a enseñar secretos, secretos que los adultos no saben». Diego hizo las maletas esa misma noche y se llevó a Carlos. No los culpo, yo debería irme también, pero alguien tiene que quedarse. Alguien tiene que encontrar la manera de detener esto. 10 de mayo. Creo que he descubierto la verdad. Encontré más documentos en el cementerio, enterrados más profundamente que los primeros. Elena no solo era una curandera, su familia tenía una historia más oscura. Eran guardianes de algo. Protegían al pueblo de fuerzas que no deberían ser nombradas. Cuando la expulsaron, rompieron una cadena de protección que había existido durante generaciones. Su gato no era solo una mascota, era un familiar, un ser sobrenatural atado a ella por magia ancestral. 15 de mayo. Los adultos también han comenzado a ser afectados.
Caminan por las calles como sonámbulos, con miradas vacías. Algunos hablan solos, manteniendo conversaciones con alguien invisible. Otros simplemente se quedan inmóviles durante horas, mirando fijamente algún punto en el horizonte. El pueblo se está vaciando lentamente. Los que pueden, se van. Los que no pueden o no quieren, se están convirtiendo en algo más. 20 de mayo. He encontrado la manera de comunicarme con él. No con Elena, con la otra cosa. La cosa que lleva la forma de su gato pero que es mucho más antigua y mucho más hambrienta. Me habla en sueños. Me muestra visiones de lo que este pueblo podría convertirse bajo su influencia. Un lugar donde la muerte y la vida se mezclan, donde los límites entre este mundo y otros más oscuros se difuminan hasta desaparecer. 25 de mayo. Comprendo ahora por qué Elena nunca intentó controlar completamente a su familiar. Sabía que era peligroso. Lo mantenía calmado con su bondad, lo alimentaba con su compasión, pero cuando murió sola y llena de dolor, el familiar absorbió esas emociones finales. Se alimentó de su sufrimiento y creció con él. La Elena que nos visitó durante la boda era real, pero era solo una parte de la historia. La otra parte había estado durmiendo, esperando. 30 de mayo. Esta será mi última entrada. He tomado una decisión. No puedo permitir que esto se extienda más allá del pueblo. He enviado cartas a mis familiares, advirtiéndoles que se mantengan alejados, especialmente a ti, primo mío. Si estás leyendo esto, significa que no hiciste caso de mi advertencia. Lo siento. Espero que aún haya tiempo para ti. He preparado un ritual. Encontré las instrucciones en los documentos más antiguos de Elena. Es peligroso, probablemente fatal, pero podría funcionar. Si Elena pudo dividir su espíritu entre la luz y la oscuridad, tal vez yo pueda hacer lo mismo. Tal vez pueda sacrificar mi alma consciente para apaciguar a la bestia, ofreciéndole algo que anhelé más que la venganza, compañía eterna. Si fracaso, el familiar se alimentará de mi esencia y se volverá aún más poderoso. Pero si tengo éxito, tal vez pueda mantenerlo dormido durante otras generaciones. Tal vez pueda comprar tiempo suficiente para que alguien más sabio encuentre una solución permanente. Perdóname, Diego. Perdóname, pequeño Carlos. Perdóname, familia, por los errores que cometimos y por las consecuencias que ahora debo enfrentar sola. El gato está en el jardín esperándome. Sus ojos ya no son rojos. Ahora son completamente negros como agujeros en la realidad. Pero no tengo miedo. He hecho las paces con mi destino. Si alguien lee esto, por favor, quemen este cuaderno, quemen toda esta habitación, y nunca, jamás, intenten contactar con Elena o con su familiar. Algunas injusticias deben permanecer sin corregir, porque el precio de la justicia puede ser demasiado alto para pagar. El cuaderno terminaba ahí. Las páginas siguientes estaban en blanco, excepto por una mancha oscura que se extendía desde el final del texto. Una mancha que parecía tener la forma aproximada de una garra. Mis manos temblaban mientras cerraba el cuaderno. Todo comenzaba a tener sentido de una manera horrible. Carmen había intentado salvar al pueblo, pero había fallado. O peor aún, había tenido éxito de una manera que nadie había previsto. Fue entonces cuando escuché los pasos en el piso de abajo. No eran pasos humanos, eran demasiado suaves, demasiado rítmicos, como las patas de un animal muy grande moviéndose lentamente a través de la casa. Los pasos se detuvieron directamente debajo de donde yo estaba parado. Luego comenzó el rasgueo, sonidos de garras arañando la madera del techo del primer piso, directamente debajo de mis pies. Los arañazos seguían un patrón específico, como si estuvieran escribiendo algo, o como si algo estuviera tratando de abrirse paso hacia arriba. El sonido se detuvo abruptamente, reemplazado por un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Luego, desde algún lugar de la casa, llegó un sonido que jamás olvidaré. Una voz humana, pero distorsionada, como si estuviera hablando a través de agua. «Primo», decía la voz. Era Carmen, pero no era Carmen. Su tono tenía una cualidad sobrenatural, como varios tonos superpuestos. «Has venido», tal como esperaba. Los pasos se reanudaron, ahora dirigiéndose hacia la escalera. Podía escuchar cada escalón crujiendo bajo un peso que parecía cambiar constantemente, a veces ligero como el de una persona, otras veces pesado como el de una bestia enorme. Busqué desesperadamente una salida.
Las ventanas de la habitación daban al jardín trasero, pero estábamos en el segundo piso. Saltar significaría arriesgarme a romperme una pierna, pero quedarme podría ser mucho peor. No huyas, continuó la voz, ahora más cerca. Estaba en el pasillo. Tengo tanto que contarte, tantos secretos que compartir. Tomé el collar del altar y las páginas más importantes del cuaderno. Luego corrí hacia la ventana, pero cuando traté de abrirla, descubrí que estaba sellada. No solo cerrada con pestillo, sellada con algo que parecía ser cera negra que se había endurecido alrededor del marco. Carmen, sé que estás ahí adentro, grité hacia la puerta. Sé que parte de ti todavía está luchando. Tienes que luchar contra eso. Tienes que resistir. La risa que respondió no tenía nada de humano. Era un sonido múltiple como varios gatos riéndose al mismo tiempo, mezclado con algo que podría haber sido la voz de Carmen, distorsionada hasta volverse irreconocible. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Primero apareció una mano que parecía normal, pero cuando miré más atentamente, vi que las uñas eran demasiado largas y habían adquirido un color negro profundo. Luego apareció un brazo, luego un hombro. Pero cuando finalmente vi el rostro, tuve que contener un grito. Era Carmen, pero también era otra cosa. Sus rasgos humanos se superponían con características felinas. Sus ojos eran los mismos ojos dorados que recordaba del gato de Elena, pero multiplicados. Tenía no 2, sino 6 ojos, distribuidos por su rostro de una manera que desafiaba la anatomía humana. ¿No vas a saludar a tu prima favorita?, preguntó con esa voz múltiple, inclinando la cabeza de una manera que ningún ser humano podría replicar. El movimiento era completamente felino, pero amplificado hasta volverse grotesco. Carmen, dije, tratando de mantener mi voz firme. Esto no eres tú. Esto es el familiar de Elena. Está usando tu cuerpo, tu voz, pero tú sigues ahí. Puedes luchar contra él. Oh, pero soy yo, respondió, entrando completamente en la habitación. Su forma cambiaba sutilmente mientras caminaba, a veces pareciendo completamente humana, otras veces mostrando características más bestiales. Soy Carmen, pero mejorada, expandida. He aprendido tantos secretos. He visto tantos mundos. Se acercó al altar y pasó una mano sobre las velas. Las llamas se intensificaron proyectando sombras danzantes por toda la habitación. En las sombras, pude distinguir formas que se movían independientemente de sus fuentes de luz. El familiar no me está controlando, continuó. Me está completando. Elena era demasiado débil para aceptar el regalo completo. Se aferró a su humanidad, dividió su esencia, pero yo he abrazado la transformación. ¿Qué pasó con los niños?, pregunté, aunque parte de mí no quería conocer la respuesta. Su sonrisa se amplió, mostrando dientes que eran demasiado afilados y demasiado numerosos. Los niños están seguros, están aprendiendo, en lugares donde el tiempo se mueve diferente, donde pueden crecer y desarrollarse sin las limitaciones de este mundo. Serán la primera generación de una nueva especie. ¿Y Diego? ¿Dónde está Diego? Diego escapó, admitió, y por un momento, algo parecido al dolor humano cruzó por sus múltiples ojos. Tomó a nuestro hijo y huyó. Fue inteligente, pero también fue cobarde. No pudo ver el potencial de lo que podríamos llegar a ser juntos. Se acercó más, y pude oler su aroma, una mezcla de flores muertas, tierra húmeda y algo más primitivo y salvaje. Pero tú viniste, tú respondiste a mi llamada. Eso significa que hay esperanza para ti. No vine para unirme a ti, Carmen. Vine para ayudarte. ¿Ayudarme? Su risa resonó por la habitación. Soy más poderosa de lo que jamás fui como simple humana. Puedo ver más allá del velo de la realidad. Puedo comunicarme con seres de otras dimensiones. Puedo manipular la materia y la energía de maneras que la ciencia humana ni siquiera ha comenzado a comprender. Levantó una mano, y los objetos en la habitación comenzaron a flotar. Las velas, los marcos de fotografías, incluso partes del mobiliario. ¿Esto te parece que necesita ayuda? El poder sin propósito es destrucción, respondí. Elena usaba sus dones para sanar. Tú estás usando los tuyos para corromper y aterrorizar. Elena fue ingenua, replicó, dejando caer los objetos flotantes. Creía que podía mantener un equilibrio entre los mundos, pero algunos equilibrios están destinados a romperse. Algunas barreras están destinadas a caer.
Se dirigió hacia una de las ventanas selladas y pasó su mano sobre la cera negra. El sello se derritió instantáneamente y la ventana se abrió de par en par. La luz del exterior se filtraba, pero era una luz extraña, verdosa, que no parecía provenir del sol. «Mira», me dijo, señalando hacia el exterior. «Mira lo que he logrado». Me acerqué cautelosamente a la ventana y miré hacia el pueblo. Lo que vi me quitó el aliento. San Sebastián del Valle seguía ahí, pero había cambiado fundamentalmente. Los edificios permanecían en su lugar, pero parecían estar hechos de un material diferente, algo que brillaba débilmente con luz propia. Las calles estaban llenas de figuras, pero no eran completamente humanas. Algunas tenían formas que recordaban a personas, pero con proporciones alteradas, extremidades demasiado largas, cabezas demasiado grandes, movimientos demasiado fluidos. Otras eran claramente híbridas, combinaciones de características humanas y animales que creaban formas nuevas y perturbadoras. En el centro del pueblo, donde antes había estado la plaza principal, ahora se alzaba una estructura imposible, un edificio que parecía existir en más dimensiones de las que el ojo humano podía procesar. Sus paredes se curvaban y se doblaban sobre sí mismas, creando espacios internos que desafiaban la geometría euclidiana. «Es hermoso, ¿verdad?», susurró Carmen junto a mi oído. No la había escuchado acercarse. Un mundo donde las limitaciones de la realidad física son sugerencias más que leyes absolutas. «Es una abominación», murmuré, retrocediendo de la ventana. «Es evolución», me corrigió. «La humanidad ha permanecido estancada durante milenios, limitada por sus propias concepciones de lo que es posible. Nosotros estamos rompiendo esas limitaciones». «¿Nosotros? ¿Quiénes son nosotros?» «Los descendientes de los antiguos guardianes», explicó, regresando al altar. Elena no era la primera de su linaje en tener estos dones. Su familia había estado protegiendo ciertos secretos durante generaciones, secretos sobre las conexiones entre este mundo y otros. Cuando la expulsaron, no solo rompieron una protección, rompieron una prisión. Tomó el collar del altar y se lo colocó alrededor del cuello. La campanilla emitió un sonido que resonó de manera antinatural, como si estuviera siendo amplificado por espacios que no podía ver. El familiar de Elena era un guardián de prisión, encargado de mantener cerradas ciertas puertas dimensionales. Cuando Elena murió llena de dolor y resentimiento, el guardián se corrompió. Su deber cambió de proteger a liberar. «Y tú has estado ayudándolo», acusé. «Yo he estado cumpliendo con mi verdadero destino», respondió. «Los Mendoza no eran una familia común. Éramos los herederos de una responsabilidad ancestral. Cuando rechazamos a Elena, rechazamos nuestra propia naturaleza». Se dirigió hacia una pared de la habitación y presionó algo que parecía ser una piedra suelta. Una sección del muro se deslizó hacia un lado, revelando un pasaje oculto que descendía hacia la oscuridad. «Ven», me dijo. «Quiero mostrarte algo. No voy a ir a ninguna parte contigo». «Oh, pero sí lo harás», respondió con una sonrisa que mostró aún más dientes de los que debería haber podido caber en su boca. «Porque si no lo haces, nunca sabrás la verdad completa. Y sin la verdad completa, nunca podrás encontrar una manera de detenerme». Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, cualquier intento de oposición sería inútil. Tomé una de las velas del altar y la seguí hacia el pasaje oculto. El túnel descendía en una espiral que parecía continuar mucho más de lo que la estructura de la casa debería haber permitido. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados que brillaban débilmente con su propia luz. Reconocí algunos como variantes de runas antiguas, pero otros eran completamente ajenos a cualquier sistema de escritura que hubiera visto antes. «Estos túneles han estado aquí durante siglos», explicó Carmen mientras descendíamos. Su voz resonaba de manera extraña en el espacio confinado. Cada generación de guardianes añadía nuevas secciones, nuevas protecciones. Era un laberinto diseñado para confundir y atrapar a cualquier cosa que pudiera escapar de las cámaras más profundas